dos hombres, un solo trono. Durante más de una década, Hollywood no fue lo suficientemente grande para ambos. Lo que comenzó como un choque de egos terminó convirtiéndose en insultos, mentiras que casi destruyeron una carrera y una guerra silenciosa de músculos y balas que definió el cine de acción de los años 80. Así fue como la rivalidad entre Arnold y Stallone se volvió mucho peor de lo que recuerdas. Su primer choque cara a cara ocurrió en la ceremonia de los Globos de Oro de 1977, sentados juntos en la misma mesa. Esa noche, Rocky, la película escrita y protagonizada por Stallone, coleccionaba nominaciones sin ganar una sola estatuilla. Por otro lado, Schwarzenegger ganó el premio a Nuevo Talento del Año por Stay Hungry y no perdió oportunidad de burlarse en voz alta de las derrotas de su contendiente. Pero la venganza llegó rápido y con estilo. Cuando Rocky finalmente se alzó con el premio a Mejor Película, Stallone, lleno de orgullo y rabia contenida, se levantó y lanzó un ramo de flores directo a Schwarzenegger. Para muchos fue una pequeña travesura, para ellos un mensaje cargado de pólvora, el comienzo de una rivalidad feroz, la declaración de una guerra abierta, despiadada y sin tregua por dominar la cima. Ambos coincidieron años después en que ese gesto fue literalmente el guante arrojado al piso. Arnold lo describió como el inicio de una batalla. Durante los siguientes años, Stallone despegó con las secuelas de Rocky, mientras Arnold seguía persiguiéndolo desde detrás, viendo cómo su rival encadenaba éxito tras éxito. Pero eso estaba a punto de cambiar. En 1982, Stallone seguía siendo por mucho la estrella de acción más grande del planeta gracias a las secuelas de Rocky. Arnold apenas empezaba a asomar la cabeza con Conan el Bárbaro, pero en 1984 todo cambió. Arnold protagonizó Terminator y de un día para otro dejó de ser el fisicoculturista que hacía películas para convertirse en un ícono de acción por derecho propio. Stallone respondió meses después con Rambo, Acorralado Parte 2. Un éxito arrollador que recaudó $20 millones solo en su primer fin de semana. 5 meses más tarde, Arnold contraatacó con Commando, una película diseñada, según él mismo, reconoció años después, específicamente para superar a Stallone en pura destrucción y demostrar que él también podía cargarse un ejército entero él solo. I did. Well, I mean, yeah. I mean, you would do Rambo and then he would do... Commando. Commando, yeah. I just love it. Yeah, it's like bingo and dingo Yeah, it's and like- go-go and bobo. A partir de ahí, cada película se convirtió en un campo de batalla. ¿Quién tenía el cuerpo más grande? ¿Quién mataba a más enemigos en pantalla? ¿Quién usaba el arma más grande? Arnold llegó a admitir que cuando filmó Depredador, pidió específicamente una ametralladora del tipo que normalmente se monta en un tanque o en un helicóptero, solo para tener un arma más grande que la que Stallone había usado en Rambo. Cada película que lanzaba era un mensaje hacia el otro. Aquí está mi respuesta a tu éxito. Ese mismo año, 1985, Stallone estrenó Rocky IV, donde su némesis en pantalla, el boxeador soviético Iván Drago, parecía diseñado como un espejo directo de Arnold, un gigante frío, tecnológico, de acento extranjero y cuerpo imposible. La industria entera sabía a quién estaba apuntando esa referencia. Años más tarde, en una charla pública durante el festival Beyond Fest de 2017, Arnold resumió el nivel de locura al que había llegado durante esa época. De repente, dijo, todo se había convertido en una competencia por ver quién tenía el cuerpo más musculoso. Pero no todo quedó en una simple competencia. Dos estrellas en ascenso, cargadas de ego, comenzaron a lanzarse golpes bajos que la industria apenas podía soportar. Pero la competencia no se quedó en la pantalla. En octubre de 1985, en una entrevista con News of the World, Arnold insinuó que Stallone recurría a dobles de cuerpo en algunas de sus películas y agregó que cualquier verdadero doble se ofendería solo de que lo compararan con el actor de Rocky. Fue un golpe calculado, directo al orgullo de un hombre que se enorgullecería de hacer sus propias escenas físicas. Después vino lo peor. En febrero de 1988, ese mismo tabloide publicó una historia bajo el titular El secreto nazi de la estrella de Hollywood, asegurando que Arnold era un admirador secreto de Hitler y sostenía posturas antisemitas. La fuente de esa historia, según se reveló después, fue el propio Stallone. Lo más grave es que la nota tocaba una fibra real y dolorosa. El padre de Arnold,
Gustav efectivamente se había afiliado voluntariamente al partido nazi austriaco en 1938 y combatió por la Alemania nazi durante la guerra, pero no existe evidencia de que haya participado en crímenes de guerra, y Arnold, quien nació recién 2 años después de terminada la guerra, siempre rechazó con firmeza cualquier vínculo personal con esas ideas. Arnold terminó demandando al periódico por difamación. El diario se disculpó públicamente y pagó una indemnización, pero el golpe a su imagen ya estaba hecho. Ese mismo año se reportó que Stallone y su entorno entraron a un club nocturno, vieron una foto de Arnold colgada en la pared y exigieron que la quitaran o se irían del lugar. Una pequeñez comparada con la historia del tabloide, pero reveladora del nivel de picardía al que habían llegado. La vida personal tampoco se salvó. Stallone terminó casándose con la modelo danesa Brigitte Nielsen, después de que circularan rumores de que ella había tenido un romance con Arnold durante el rodaje de Red Sonja. Cada uno cuenta una versión distinta de cómo empezó realmente esa historia, pero lo cierto es que no ayudó en nada a bajar la tensión entre los dos actores y todo fue empeorando. Incluso cuando no se atacaban directamente, se lo hacían saber a través del cine. En Twins, el personaje de Arnold se burla de un póster de Rambo 3, con un gesto sugiriendo que sus músculos son más grandes. Stallone respondió en Tango and Cash, haciendo que su personaje le dijera a un criminal, en tono burlón, que le había encantado en Conan el Bárbaro antes de darle una golpiza. En El último gran héroe, Arnold imaginó un mundo donde él no era actor, y el anuncio de Terminator 2 mostraba en su lugar a Stallone como el T-800, mientras su propio personaje elogiaba con sarcasmo la actuación de su rival. Y en Demolition Man, también en 1993, el personaje de Stallone despierta en el futuro para descubrir que Schwarzenegger llegó a ser presidente de Estados Unidos gracias a una enmienda constitucional ficticia que permitía a ciudadanos nacidos fuera del país ocupar el cargo. Pero eso no fue todo. Si hay un capítulo que resume hasta dónde llegó esta rivalidad, es el de Stop or My Mom Will Shoot, la historia que durante años se consideró una leyenda urbana de Hollywood hasta que el propio Arnold la confirmó en televisión. Es así, a Arnold le ofrecieron primero el guión de esa comedia, la leyó y en sus propias palabras pensó que era una porquería, la rechazó de inmediato. Pero en lugar de dejar las cosas ahí, Arnold ideó una trampa perfecta basada en la psicología inversa. Sabiendo que los agentes de Stallone vigilaban cada uno de sus pasos, Arnold filtró de manera calculada a los intermediarios de la industria que estaba sumamente interesado en el proyecto y que exigía una enorme cantidad de dinero para protagonizarlo. El rumor no tardó en llegar a los oídos de Stallone. Devorado por la competencia y obsesionado con arrebatarle el proyecto a su archirrival antes de que se quedara con él, Stallone llamó de inmediato a los productores para asegurar el papel protagónico, sin saber que acababa de morder el anzuelo. Right, and so I read the script and it was a piece of I mean, let's be honest. And so I said to myself, I'm not going to do this movie. So then I went to Sly, and then Sly called me and he said, hey, have they ever talked to you about this movie? And I said, yes, I was thinking about doing it. I said, this is a really brilliant idea, this movie. And so when he heard that, because he was in competition, he immediately called them and says, look, whatever it takes, I do the movie. So he did the movie. Wow. And of course, the movie went major into the toilet. El resultado fue un desastre absoluto. La película fue destrozada por la crítica, ganó 3 premios Razzie, incluyendo el de peor actor para el propio Stallone, y terminó siendo, según él mismo reconoció después, la peor película de toda su carrera. Arnold, por su parte, no ocultó su satisfacción. Llegó a admitir públicamente que se rió a carcajadas y que disfrutó viendo cómo la película se hundía por completo. Absolutely. And then Schwarzenegger, I've read that you guys actually hated each other for a while. Well, we were very competitive. Yeah, I think hate's a good word. En 1991 algo cambió. Arnold, Stallone y Bruce Willis abrieron juntos el primer restaurante Planet Hollywood. Fue el inicio de un deshielo lento pero real. Con el paso de los años, ambos empezaron a viajar juntos por el mundo para promocionar el negocio, y la rivalidad que alguna vez pareció irreconciliable comenzó a transformarse en algo parecido al respeto mutuo. Para el año 2000, la prensa especializada ya hablaba de un posible proyecto juntos entre ambos. Cuando Arnold se convirtió en gobernador de California, invitó a Stallone a sus ceremonias de asunción, y Sly, como gesto de buena voluntad, llegó a donar $15,000 a su campaña de reelección en 2005. Finalmente, en 2010, compartieron pantalla oficialmente en Los Indestructibles, con Arnold haciendo una aparición sin acreditar. Le siguieron Los Indestructibles 2, Los Indestructibles 3 y en 2013 Escape Plan.
su primera película como protagonistas absolutos codo a codo, que terminó recaudando $137 millones en todo el mundo. Con el correr de los años, ambos empezaron a hablar abiertamente sobre lo que había pasado. En 2023, durante una entrevista en The Graham Norton Show, Arnold admitió sin filtro que la rivalidad se les había ido completamente de las manos y que en algún punto los dos intentaron activamente hundir la carrera del otro. Contó que una vez que se convirtieron en socios en Planet Hollywood y empezaron a viajar juntos, se volvieron amigos genuinos, al punto de describir a Stallone como una gran persona y decir que hoy son inseparables. En el documental de Netflix Arnold, estrenado ese mismo año, Stallone fue incluso más lejos, reflexionando sobre esa época. Reconoció sin rodeos que Arnold terminó siendo el héroe de acción superior. Tenía el cuerpo, la fuerza y ese físico terminaba contando la historia sin necesidad de diálogo. Stallone llegó a admitir que él, en cambio, pasaba sus películas recibiendo golpe tras golpe, mientras que Arnold casi nunca resultaba lastimado en pantalla. En noviembre del 2025, ambos se sentaron juntos para una entrevista conjunta en TMZ y volvieron a repasar el origen de todo. Stallone resumió el primer encuentro entre los dos diciendo que apenas se vieron sintió que chocaban dos alfas y que aunque Arnold nunca le había hecho nada malo, tenía la certeza de que tarde o temprano lo haría. Arnold, por su parte, reconoció con humildad que buena parte de la rivalidad nació de él mismo, por decir cosas que en su momento consideró una tontería. En esa misma charla, ambos se deshicieron en elogios mutuos como nunca antes. Arnold confesó que envidia la pasión y la emotividad de Stallone, algo que él mismo admite no tener de la misma manera. Stallone a su vez describió a Arnold como una persona estable y calculadora, casi como una estación del año que nunca cambia, mientras que él mismo se define como alguien mucho más emocional, a veces hasta el punto de dejarse llevar por encima de la lógica. Dos titanes que se pasaron casi una década tratando de destruirse el uno al otro en la pantalla, en la prensa y hasta en la vida personal, terminaron descubriendo casi 50 años después que aquel ramo de flores lanzado al aire, que la única forma de ganar de verdad era dejar de competir. Gracias por ver este video. Si te gustó, tenemos otro esperándote aquí abajo.